Música, cultura y memoria sonora están presentes en La Nota, un programa de la Orquesta de Cámara de Valdivia y Radio Watch 90.1. Aquí comienza La Nota. Tomás Brandmeier, bienvenido a casa, podemos decirlo así. Muy contento de tenerte en el programa La Nota. Y bueno, antes de entrar en los detalles de lo que va a ser tu participación esta semana con la Orquesta de Cámara de Valdivia, quería contar un poquito al público cómo nos conocimos. Me parece que tú participaste en un concurso de composición en la Orquesta Sinfónica de Concepción, no me recuerdo el año. 2016. 16, han pasado 7 años, ¿ya? Tú eres un niño todavía, y me acuerdo que nos conocimos, no sé qué día llegaste tú al ensayo. Creo que 2 días antes del concierto, no sé. Sí. Me acuerdo la sensación que había en la orquesta. Que había un ambiente de descubrimiento. Siempre en las orquestas, primero hay una especie de temor barrera, ¿no es cierto? De qué difícil, no entiendo, que es raro, y muchos otros epítetos que no vamos a repetir aquí. Y acá era como más bien la curiosidad y qué más vamos a descubrir. Entonces, después te conocí y también me pareciste un personaje misterioso. Y bueno, lo único que me acuerdo es que cerré la partitura, me acuerdo, y en algún minuto te dije, vamos a seguir trabajando juntos, ¿no es cierto? Y aquí estamos. Tú has hecho un brillante recorrido, ¿no es cierto? Has sido estrenado por prácticamente todas las orquestas de Chile. De ahí, algunos de mis colegas te han estrenado en Dresden, en Salzburgo, en el marco del concurso Karajan. Ahora terminaste el máster en la Royal College. Y bueno, y se vienen muchas otras ideas más. Entonces, lo que me interesa es que nos cuentes cómo nace un compositor, en tu caso, y cómo sentiste que el llamado tuyo era a dedicarte finalmente a la creación. Bueno, gracias Rodolfo por la invitación, tanto al programa como a participar con la Orquesta de Cámara de Valdivia. Y respondiendo tu pregunta, yo creo que yo crecí en un entorno familiar artístico, creativo. Sí, recordemos que tu papá es un gran fotógrafo, muy reconocido a nivel nacional. Sí, mi madre es artista también, mi hermano es músico. Entonces, de alguna forma, para mí la relación con el arte siempre se dio de manera muy orgánica. Quizás no tanto con la música en primera instancia, pero sí con el dibujo, con la escultura, el video, etc. Entonces yo siento que la pregunta de si iba a estar dedicado a la creación en mi vida, nunca fue tanto una pregunta, siempre fue como una especie de obviedad. Pero sí la música apareció como algo distinto en algún momento, y es muy bonito lo que describes de este primer ensayo en Concepción, porque creo que también tiene que ver con mi primera aproximación a la música, que tuvo que ver mucho con el misterio, ¿no? Estos días estaba pensando un poco en eso. Cuando yo era niño hice algunos viajes con mis papás por algunas ruinas en Machu Picchu y también en Chichén Itzá, en México, y me sedujo mucho el misterio que me producían esos lugares. Y esa sensación de infancia yo la reviví una vez en la adolescencia en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Santiago, que se hizo una 9ª Sinfonía de Beethoven. Y la orquesta me produjo como ese llamado del misterio, de descubrir cómo se hacía música de orquesta, si se podía hacer hoy en día. Yo no sabía que existían compositores contemporáneos.
Para ti un compositor era un señor muerto con peluca. Claro, exactamente. Ya. Yo pensaba, y ya era más o menos grande, porque son 15 años, qué sé yo. Yo no sabía si existía gente en el mundo que podía componer para orquesta, o que era una especie como de ciencia química perdida. Y eso me sedujo mucho. Como que me despertó un lado que es una inquietud más infantil, entender cómo funcionaba una partitura, cómo funcionaba una orquesta. Entonces creo que, y bueno, y también esa dimensión quizás más abstracta de la música, ¿no? Más etérea, más volátil, despertó en mí una curiosidad por el misterio que es la que yo creo que me sigue enamorando, ¿no? Porque la música me sigue pareciendo misteriosa y como increíblemente seductora. Sí, y tu música tiene ese elemento. Yo a veces la he descrito así, es una música que grita por una escenografía, por una imagen, como que lo está pidiendo a grito así como uno necesita ver o imaginarse cosas, ¿no es cierto? Porque tiene espacialidad, tiene, bueno, momentos tranquilos también, no siempre, como el caso de la última que hice contigo. Pero en general sí. Y eso me lleva a la siguiente pregunta de la obra que vamos a trabajar esta semana, digamos, con la orquesta. Digo, vamos, no, en realidad yo no, pero va a estar Luis Toro, con quien has trabajado antes. No sé si quieres contar un poquito de ese encuentro antes de lanzarnos la obra misma. Sí, claro. Yo a Luis lo conocí el año 2018, cuando él estaba asistiendo a Helmut Reichel en la Orquesta de Cámara de Chile. Y Helmut estaba dirigiendo justamente una obra mía que se llama Canción de Cuna para Fuegia Basket, que tú comisionaste y estrenaste, ¿no? Y felizmente Luis quedó muy encantado con esa obra. Y una vez que él fue finalista en el concurso Karajan, ¿cierto? Fue invitado a dirigir un concierto en el marco del Festival de Salzburgo. Y Luis muy generosamente decidió incluir mi obra en su programa. Bueno, digamos que era una exigencia del concurso de elegir una obra contemporánea. Sí. Hasta donde recuerdo no había ninguna exigencia que fuera del país del participante. No, y también es interesante que Luis escogió dos obras contemporáneas, porque hizo una obra de Ligeti también en su programa. Sí. Vaya compañía para ti, ¿no? y bueno, ya esa vez fue la primera vez que colaboramos juntos. Sí. Fue un concierto muy hermoso también, por supuesto. Y yo diría que también hubo mucha química musical entre nosotros, ¿no? Además de que fue al comienzo también de una amistad, digamos, en términos más personales. Y esta es la segunda colaboración ya como más concreta que vamos a tener. Y creo que es como una muy buena noticia para ambos. Sí, me da mucho gusto que puedan coincidir, digamos, en este momento. Además con Paulina, ¿no es cierto? Que un poquito de la casa, ¿no es cierto? Que estuvo tocando en la UCB hace unos años y ahora está en una orquesta brillante en Bamberg. Entonces cuéntanos este título, Mamou, que estábamos discutiendo, que es un poquito extraño como francés, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta obra? Bueno, esta obra es una obra para, contextualizar un poco, es una obra para narrador y ensamble, ¿cierto? Que originalmente yo compuse para un programa dentro de mi curso de magíster en Londres, para un grupo de música contemporánea que se llama Explore Ensemble. O sea, es muy reciente, estamos hablando de sí. un año y medio. No, mucho menos, una obra que yo terminé en febrero. Ah, ya, o sea, sí. Está recién estrenado. Exactamente. Y yo tenía hace tiempo ganas de hacer una obra que incluyera narrador. Lo había hecho un poco en mi inicio cuando estaba en mi estudio de pregrado. Y había un texto que a mí siempre me llamó mucho la atención, que son los cantos de Ezra Pound. Ezra Pound es un poeta estadounidense que tuvo una vida muy particular, muy oscura en muchos sentidos, ¿no? ¿De qué época estamos hablando?
de la primera mitad del siglo XX. Ujú. Y claro, Pound tuvo una vida realmente como oscura, en el sentido que hacia la segunda mitad de su vida se convirtió como en un fervoroso entusiasta del fascismo en Italia, y terminó los últimos 12 años de su vida viviendo en una clínica psiquiátrica en Estados Unidos. Y durante su época en esta clínica escribió la mayoría de los textos que están incluidos en esta obra, que son muy especiales porque a pesar, digamos, como del historial, digamos, del prontuario que puede haber tenido Pound, son textos que hablan como de aspectos humanos y existenciales muy profundos, ¿no? Y que también te llevan un poco a la pregunta de cuál habrá sido el proceso de maduración de esta persona, como viviendo aislada, digamos, ¿no? Después de haber estado involucrado en cosas tan terribles. Y son textos muy bellos y que sobre todo hablan un poco de la construcción de un sueño. Entonces, originalmente están escritos en inglés. En inglés, Ya. sí. La obra, esta obra que se va a escuchar en Valdivia, fue escrito con texto en inglés y para un ensamble de 15 músicos, de 5 músicos, 6 músicos. Ujú. Y en esta versión es una versión reorquestada para un ensamble de 15 músicos y texto en español. Que es el mismo de la Sinfonía de Cámara de Schoenberg. Exactamente. La obra final del programa. Exactamente, y fue orquestada, pensada para acompañar a Schoenberg. Entonces, estos textos de alguna manera yo creo que tienen mucho que ver con el proceso creativo, ¿no? Que habla un poco de construir un sueño que finalmente nunca se realiza, ¿no? Que es lo que pasa un poco cuando uno compone una obra, ¿no? Como que uno escribe una música. No en este caso. Pero sí, aunque la obra se toque como que la obra siempre está destinada al fracaso, en el sentido en que uno cree que va a lograr como tocar aquello que está soñando, o aquello que... Ay, pero son fuertes declaraciones eso, así que ¿cómo es destinado al fracaso? ¿Cómo me va a decir eso? Sí, ¿no? En que hay como una especie de redención en la composición que finalmente no existe, ¿no? Como un sueño que se va a revelar, que finalmente no se cumple, pero que a la vez te mantiene con ganas de seguir buscando. Y por eso uno sigue escribiendo, porque el sueño nunca se cumple, ¿no? Es esa idea que como el artista está un poco destinado al fracaso, no en términos de una vida miserable, sino como de la frustración de que nunca alcanzas como lo que estás persiguiendo, ¿no? Sí. Pero le da sentido también a crear. Y yo creo que los textos de la obra hablan mucho de eso, ¿no? ¿Cómo se dice? He intentado escribir el paraíso, ¿cierto? Pero no lo he logrado, de alguna forma, ¿no? Claro. Y eso, estoy muy entusiasmado en escuchar la obra un poco en esta nueva versión, ¿cierto? Ampliada. En muy buenas manos. En muy buenas manos. Y también en este diálogo con Schoenberg, que me parece como que puede ser súper interesante y nutritivo, bueno, para mí obra al menos, por supuesto, ¿no? Bien. Vamos a escuchar entonces un poco de la versión. De la versión original, sí. Original que se estrenó, dijiste, en febrero. Se estrenó en marzo en Londres. En Londres. A cargo de la soprano Seferina Penny, que ella hizo la narración, y el ensamble Explore Ensemble. Bien, vamos a escuchar. M'amour, m'amour, what do I love? And where are you? That I lost my center fighting the world. The dreams clash and are shattered. And that I try to make a paradiso terrestre. The eyes holding trouble, no light.
ex profundis, naught from feigning. Soul melts into air, anima into aura. And that your eyes come to the surface from the deep wherein they were sunken. Bien. Hay algo que te distingue, ¿no es cierto? Como único, y es este amor por las campanas que tienes, ¿ya? Recién estábamos conversando de que te autodenominas campanero. Sí, exactamente. Campanero. Entonces, cuéntanos, ¿qué es esto de tocar campanas? ¿Y cómo apareció esto en tu vida? Bueno, yo llegué a formar parte de un grupo que se llama Campaneros de Santiago el año 2016, me parece. Sí, yo me integré al grupo el año 2016, un grupo que se fundó el año 2012 y que básicamente se dedica al rescate de toques de campana de la época de la colonia en Chile.
particularmente en la zona de Santiago, y a recuperar ese patrimonio sonoro, como podríamos llamarlo de alguna forma, y reintegrarlo a la sociedad a través de toques en distintas iglesias de la ciudad. Habría que partir diciendo que el espacio sonoro de las campanas se ha ido invadiendo con millones de elementos nocivos, ¿no es cierto? Exactamente. Como alarma de auto, tráfico, en fin. Exactamente, ¿no? Sí. El desarrollo, un poco el crecimiento de las ciudades, también el proceso de secularización de la sociedad, por decirlo de alguna manera, ha hecho que el sonido de la campana pierda relevancia, digamos, ¿no? Como, bueno, y Santiago es una ciudad que se ha visto en términos sonoros particularmente afectada, ¿no? Y el centro que es, digamos, un poco una selva, digamos, de sonido. Y bueno, yo el año, no sé, como 10 años atrás, algo así, empecé a tocar el órgano. El órgano de manera súper aficionada, pero en la Catedral de Santiago. Y ahí conocí a Eduardo Sato. Eduardo Sato es un pianista y campanólogo chileno, fundador de este grupo. Y a partir de la invitación de otros amigos, Sebastián Yats, que también participa del grupo, me invitaron una vez a participar de uno de estos toques. Y fue una experiencia que, o sea, como que no hubo vuelta atrás para mí. O sea, fue un cambio en mi vida. Bueno, y es tan así eso de que tú estás ahí con la cuerda y medio que la campana casi te hace volar. Es así totalmente. O sea, para tocar la campana, para tocar bien una campana, no hay que ser músico, básicamente hay que conocer una campana, conocerla, ¿no? Y saber moverte con ella, ¿no? Saber seguir su pulso. Igual hay un ritmo. Su resonancia. Sí, pero que te lo da la campana. Si tú luchas contra la campana, no va a sonar bien, ¿no? Y también va a ser un esfuerzo mucho más grande. Entonces, había algo que, aparte que es una experiencia sonora muy rica, ¿no? Estar arriba de la torre, rodeada de, no sé, 10 campanas en un campanario. También a mí siempre me pareció muy bonito esto, como de entrar a estos lugares que eran medios quizás secretos o inaccesibles, y que es un poco una especie de viaje en el tiempo, ¿no? O sea, entrar de la Alameda a una iglesia de San Francisco y subir al campanario, un campanario que no ha tenido cambios en los últimos, no sé, 200 años, digamos. Es una experiencia como súper mágica. Y bueno, con Campanero hemos estado en nuestros proyectos ahora de conservación de campanarios que habían estado en mal estado, conservación del campanario de las Cruces, por ejemplo. ¿Has postulado a fondos de patrimonio? Sí, hicimos una especie de tour por varios campanarios de pueblos de Italia el año pasado. Y también ahora, desde que yo resido en Londres, también participo en un grupo que se llama Campaneros de Hackney, que es el área en la cual yo vivo en Londres. Y tú me explicabas que la fábrica más antigua del mundo, que literalmente esto no es chiste, es del año 1000, de las pocas que todavía funcionan, ¿no? Sí. En términos así como una fábrica que tú vas y llamas por teléfono y necesitas una campana. Es una fundición, claro, muy antigua y que recibe encargos importantes. Ellos hicieron, por ejemplo, la campana San Pedro del Vaticano. Fue muy bonito. Nosotros estuvimos con Campaneros de Santiago el año pasado ahí, en la Fundición Marinelli. Conocimos a la familia Marinelli, que está a cargo de este negocio. La fundición existe creo que hace más de 1000 años, pero ellos están a cargo del negocio hace como 700 años. La familia, la misma familia. Entonces, familia Campana. Exactamente, y fue muy bonito porque ellos también estaban muy emocionados de recibir campaneros que los visitaran. Encima de Chile, porque igual es como súper exótico, ¿no? Totalmente. Hay una relación de los jesuitas en no sé, la conexión, digamos, con estos instrumentos. De todas maneras, o sea, nosotros en general tocamos en 5 templos de Santiago, usualmente la Catedral de Santiago, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Agustín, la iglesia San Francisco y la iglesia San Ignacio, que es la iglesia jesuita, digamos, de Santiago. Ya. Y con ellos tenemos una relación súper fluida. También es una orden
que ha tenido como harto interés en mantener vivo ese patrimonio. Y en realidad es un asunto, yo no soy una persona de fe, pero... Sí, eso es bien curioso, ¿no es Sí. cierto? O sea, a ti te atrae casi un aspecto de arqueología sonora, Sí, yo creo que, bueno, patrimonial también, por supuesto. en general yo sí tengo una relación como súper... Me interesa mucho el mundo cristiano, a pesar de que no soy creyente, digamos. Yo creo que también a través de la música, ¿no? O sea, el arte musical de la iglesia, o sea, desde el canto gregoriano hasta obras como el Requiem de Mozart o la Pasión según San Mateo, qué sé yo. Y las campanas a mí un poco me remiten a esa experiencia espiritual, ¿no? Es como, yo siempre me acuerdo de algo que decía un poeta, ¿cierto? Cuando tú entras como a una catedral gótica, o incluso cuando entras como escuchas la Pasión según San Mateo, tú te olvidas de que Dios no existe, ¿no? O sea, como eso, un poquito, pero independiente de si uno cree o no, lo importante es que, o lo fuerte, lo emocionante es que te conecta como con una experiencia espiritual súper fuerte, digamos, ¿no? Te iba a preguntar un dato absolutamente anecdótico. ¿Cuál es la campana más grande del mundo? La campana más grande del mundo es una de las campanas del Kremlin, en Rusia, en Moscú, Ya. y que es una campana que, por lo que entiendo, me va a retar a mi jefe Eduardo Sato si, si estoy equivocado, pero es una campana que nunca se tocó y nunca se colgó. Se quebró antes y sigue ahí, quebrada, pero es una campana que nunca llegó a sonar. Pero me imagino que sonó cuando la fabricaron, Pero cuando no, las prueban, ¿no? seguramente, pero nunca se instaló. Ya. Y luego, Debe ser un peso inimaginable, ¿no? total. Mm. Y luego hay campanas muy, muy grandes, como por ejemplo la Catedral de Colonia, una de las campanas grandes de Europa. Bueno, ahí tienen varios récords. Pues la tubería del órgano también, 64 pies, creo que, ¿no? Sí. Y en Santiago particularmente, la campana más grande, hay dos campanas muy grandes. Una es la campana Santiago de la Catedral Metropolitana, y hay una que es levemente más grande, que es la más grande de Chile, que es una campana conocida como bajo el nombre de La Paila, Nombre bueno. y que es la campana del cuerpo de bomberos, de la compañía de bomberos en Santiago Centro. Es que me imagino era lo que se usaba antes de las sirenas y todo eso, ¿no? Exactamente, Yeah. exactamente. Y es una campana que actualmente está principalmente reservada para la muerte de un mártir. En general se usa para O sea, la campana no era de uso exclusivo de la iglesia. No. Usualmente las campanas que a nosotros más nos han interesado y que más hemos tocado son campanas que están en la iglesia, y que también tienen como una especie de velo de misterio, ¿no? En cuanto a que bajo la concepción más tradicional de la iglesia, la campana al momento de ser colgada tiene que ser bendecida, ¿no? Uh-huh. Y al ser bendecida esa campana adquiere una serie como de deberes con la iglesia, pero también de poderes especiales, ¿no? O sea, como el poder de repeler a los malos espíritus. Entonces, a mí siempre me da mucha... yo lo cuento con gracia, digamos, pero una vez que hicimos un toque de campanas, pero con unas campanas que no estaban sacralizadas, no eran parte de la iglesia, ¿no? Unas campanas privadas de Eduardo, de hecho, un miembro del grupo. Y lo hicimos en esas campanas porque era la pandemia, entonces era difícil ir a una iglesia, digamos, entrar en ese contexto. Espérate, explícame. ¿Eduardo tiene campanas en su casa? Sí, Eduardo tiene una pequeña torre en su casa con 4 campanas. O sea, él se hizo construir una torre. Exactamente. Ya. ¿Tiene buenos vecinos? Sí, los vecinos siempre cuentan cuando hacen un toque y los vecinos son bien entusiastas con escuchar las campanas. Bueno. Y bueno, una vez en el contexto de la pandemia en el 2020 íbamos a hacer un toque de plegaria en conmemoración bueno, justamente de uno de los aniversarios del terremoto de Valdivia, 60 años eran que se cumplían. Mira. Y queríamos hacerlo en una iglesia, pero por contexto de pandemia no se pudo, entonces lo hicimos en las campanas de Eduardo. Y me acuerdo que cuando terminamos el toque, yo le dije a Eduardo como, oye, qué bueno que igual a pesar de la pandemia pudimos como hacer el toque. Y Eduardo, que es muy creyente, me dijo, sí, pero igual este toque no sirvió de nada.
Yo le digo, como si no, porque estas campanas no están bendecidas, ¿no? Y por lo tanto no tienen poderes como especiales, ¿no? Entonces, es muy... a mí, aunque yo no tengo esa relación como de fe con la campana, sí es muy especial también como entrar dentro de ese contexto y como ese juego o ese... Participar de ese misticismo, ¿no? Sí, ¿Cierto? sí, para mí es súper Tú fascinante. entras a través del sonido, me imagino, ¿no? Exactamente, Sí, sí. exactamente, ¿no? Mira dónde llegamos, ¿eh? Sí. Bueno, mira, yo creo que en el fondo mi pregunta era quizá un poco epidémica, pero es curioso porque a través de cómo relatas tú este acercamiento, creo que se entiende muy bien lo que está buscando la música. Así que te agradezco mucho estar con nosotros. Bueno, Tomás, tú sabes que eres muy, muy querido por mí. Te admiro mucho. Y parece que vamos a seguir haciendo locuras juntos. Así parece. No vamos a decir nada, Ajá. pero se vienen proyectos importantes. Y voy a despedirme del público. Vamos a hacer un adelanto de la obra de Schubert, El Arpeggione, pero vamos a escuchar la obra original, porque lo que vamos a escuchar con Paulina el próximo viernes y sábado es una adaptación para orquesta de cuerda y viola. Pero en realidad el arpeggione es un instrumento un poco híbrido, ¿no es cierto?, que ya no existe, que era parecido al cello, un poquito más pequeño, pero tenía tastiera. Es una especie de mix guitarra-cello, y en este caso vamos a escuchar la versión original con piano, cello y piano de Franz Schubert. Los dejamos muy invitados para nuestro próximo concierto de la Orquesta de Cámara de Valdivia el día viernes, en el Aula Magna el día sábado en el Teatro Cervantes.
Música, cultura y memoria sonora están presentes en La Nota, un programa de la Orquesta de Cámara de Valdivia y Radio Watch 90.1. Aquí comienza La Nota.